¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, buenas tardes al Objetivo. Hoy es martes, nos toca hablar de asuntos que tienen que ver con Fuerteventura, como siempre, pero en este caso a nivel insular, con consejeros y consejeras como Ilenia Alonso, del Partido Socialista. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. También está con nosotros Andrés Brianzó, de Podemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Rafael Páez, de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Claudio Gutiérrez, del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los cuatro y vamos a empezar ya a desgranar algunos de los temas de los que se está hablando estos días y que tienen que ver con nuestra actualidad. Vamos a empezar hablando de ganadería porque el Ayuntamiento de Antigua hacía público una nota a final de semana, el viernes, si no me equivoco, en donde hablaba de la agonía del sector ganadero, de los ganaderos del municipio, porque no llegaban las ayudas. Decían que no estamos en tiempos de crisis y que por lo tanto no se justifica que la situación sea tan mala para ellos. Esa era la versión que daba el Ayuntamiento de Antigua, que además ayer por la tarde hablaba con su concejal de Agricultura, Matías Peña, y se mantiene en su versión. Y aprovechando la visita de Narváez Quintero a la isla, le hemos preguntado sobre este asunto y la opinión que tiene él como consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, y si asume alguna parte de responsabilidad en esa mala situación que dicen atraviesan los ganaderos. Y esto es lo que nos decía Narváez. Para que esto no pase, pero yo no creo que sea culpa de la consejería, de verdad lo digo. Evidentemente hemos tenido fallos y cometemos errores. Vamos a hacer los esfuerzos para pagar antes, pero yo tengo que decir que somos empresarios, los ganaderos, agricultores y pescadores, y tenemos que hacer un esfuerzo por entender que la ayuda tiene que ser para capitalizar tu inversión, tu explotación, para innovar, para mejorar, para modernizar. No puede ser el sustento económico, porque desgraciadamente yo creo que se tiene que ir por otro lado. Entonces vamos a seguir ayudando a los ganaderos. El ganadero que sale en este comunicado lo conozco perfectamente, además es un luchador, un trabajador, que estamos haciendo el esfuerzo para que continúe en la ganadería. Y también decían los ayuntamientos, en este caso, que hay una cosa fundamental y es el planeamiento municipal. El plan general de cada municipio tiene que contemplar equipamientos ganaderos. Bueno, pues esa es la versión que daba el consejero. ¿En qué situación están los ganaderos, Rafael? Yo estoy en lo que dice el consejero, ¿no? Independientemente de que es un sector que hay que cuidar, hay que apoyar, y en ese sentido yo creo que se ha avanzado bastante en los últimos tiempos, ¿no? El tema del POSEI pues ya está desatascado, están viniendo las ayudas, por lo menos las que estaban más retrasadas. Se están llevando a cabo planes que contribuyen al desarrollo del sector. Vamos a seguir haciendo por ejemplo, el esfuerzo necesario todo para que... Se nos está colando Narváez Quintero. Ahora, perdona, Rafael. No, el hombre que se están impulsando planes también desde la consejería, en el caso del plan forrajero para desarrollar en la isla de Fuerteventura. Desde el propio Cabildo tenemos numerosas líneas en cuanto al apoyo del sector. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha sido una de las más que se ha incrementado, y en este presupuesto, precisamente el 18, de forma muy significativa las ayudas al sector a través de subvenciones, pero después otro tipo de acciones que van por otras áreas, el tema renovables, que lo hemos hablado en algunas ocasiones, de abaratar los costes de producción a través de las energías renovables, etcétera. Pero, insisto, yo estoy de acuerdo también con el consejero en que, bueno, las administraciones tenemos que apoyar e intentar de alguna forma atenuar los esfuerzos que se hacen en este sector, pero también son actividades empresariales, ¿no? Y algo de riesgo tiene que asumirse por quien desarrolla este tipo de actividad. Yo creo que en los últimos tiempos, y lo hemos comentado en alguna otra tertulia anterior, en el sector, a lo mejor ganadero un poquito menos, pero en el sector agrícola hemos dado muchísimos avances, ¿no? Y además con reconocimiento. Una de las cuestiones por las que se desplazaba precisamente el consejero, el tema del aceite de oliva, pero también en el tema de la uva. Yo creo que, bueno, son acciones que están dando como consecuencia que el sector primario pues se vaya desarrollando. Quizás en el de ganadería lo hemos concentrado un poco más en el tema de la cabra y tal, pero ya se está introduciendo otro tipo de ganado, fundamentalmente tema vacuno, que quizás lleve otro tipo de apoyo. Pero vuelvo a incidir, yo creo que las administraciones estamos para impulsar, apoyar en un momento determinado, pero después son actividades
que tiene que desarrollar, como cualquier otra actividad empresarial, el titular de eso. Y estamos para capitalizar, más que nada para crear lo que son los bienes inmuebles que son necesarios para impulsar este tipo de actividades, ¿no? Claudio. Bueno, es un tema que no viene de ahora, viene de hace muchos años, pues los ganaderos siempre se ha reclamado y nos hemos perdido quizás muchas veces en esa pelea política de que a quién le correspondía el POSEI o quién ha fallado más en el POSEI, si el gobierno central o el gobierno de Canarias y demás, ¿no? Pero refiriendo al sector concretamente, a mí lo que se gustaría que este tema hubiese salido de los ganaderos en un conjunto de la asociación, ¿no? Porque cuando lo saca un concejal, te queda esa duda, aunque sea también ganadero, te queda esa duda de cuál es el motivo realmente que se persigue con este tema, ¿no? Lo que está claro que el ganadero necesita ayuda, el sector primario necesita ayuda, porque si no muere. De todas maneras lo vemos que son muy pocos los hombres y mujeres jóvenes que se incorporan a este sector, aunque alguno va saliendo. Y yo creo que ahí el Cabildo siempre ha tenido ayudas al ganadero, ¿no? Podía fácilmente criticar al Cabildo, pero no, el Cabildo ha tenido siempre, yo creo que ayudas al sector, por tanto a base de subvenciones. Otra cosa es lo que ellos reclaman a través de las subvenciones que pueden venir del gobierno de Canarias, ¿no? Y quizás echando en el Cabildo, a veces las subvenciones que se han regulado mucho, porque yo detecto, por ejemplo, en el Cabildo muchas subvenciones a otros organismos que a lo mejor no llegan directo al ganadero, aunque les favorezca, pues hablamos amor de las agrupaciones de defensa sanitaria, que se llevan muchas subvenciones, que seguramente que hacen una labor importante, o la asociación de criados de cabras, es decir, a veces la asociación que demasiadas subvenciones, pero que luego lo importante que es el ganadero, que tiene que potenciar la ganadería y sacar adelante para sacar leche y hacer queso, vender la leche, ahí quizás no llega, ¿cierto? Lo que dice Rafael también, que últimamente pues, hay ganaderos que se están apuntando a la implantación de las placas solares con el ahorro que eso les supone a ellos de no tener que depender de un motor. Pero bueno, yo creo que en definitiva el Cabildo, por historia, siempre el sector, yo creo que lo ha intentado atender, ¿no? Que quedan muchas cosas por hacer, sí, yo creo que principalmente es fomentar y posibilitar que se incorpore nueva gente a la gente que esté interesada, yo sé que conozco de gente joven que está interesada en montar instalaciones, en Villaverde por un par de chicos que están en ello ya, chicos jóvenes, y eso es muy importante porque eso te garantiza la supervivencia del sector. Y luego, pues sí, el gobierno canario yo creo que tiene que volcarse más con el sector canario de Fuerteventura, dentro de una consejería que quizás en otros sitios llega más inversión que la que llega a la ganadería en Fuerteventura. Es verdad que la situación es diferente. Un ganadero en La Palma tiene la comida ahí, el pasto prácticamente garantizado. Aquí, sí o sí, hay que comprarle la comida a ese animal para que coma. Sí, estamos de acuerdo que el sector primario, sobre todo a ganadería, agricultura, es complicado, ¿no? Y aparte que es muy duro, una tarea bastante difícil, pero sobre todo de mantener y sostener. Hay algo que decía el consejero Narváez y que le doy la razón, es decir, las subvenciones siempre deben de ser una fórmula para tú poder invertir en la actividad que tú estás realizando y después tú poder rentabilizar, pero no utilizar nunca una subvención como un medio de vida, porque el problema es que cuando tú utilizas y vives de las subvenciones, no hablo que nos esté pasando en este caso concreto, sino que hablo en general, cuando tú estás dependiendo siempre de una subvención, al final vas abocado al fracaso. Pero eso no quiere decir que el sector, en este caso el ganadero, necesite ayuda. Para eso el Cabildo está, como comentaba el consejero Rafael Páez, tiene distintas líneas de subvención, y a mí me consta que Juan Estárico, el consejero de Agricultura, ha estado peleando para poder inyectar en los presupuestos 1 millón de euros para ayudas al sector primario, y yo sé que él está trabajando en esa línea. Me parece también bastante sensatas las declaraciones del consejero, además el Narváez Quintero, el consejero por nuestras compañeras del Parlamento, de los más valorados, cuya actividad es de las más valoradas. Cuando hay alguien que lo hace bien, pues lo sabemos reconocer, como es el caso. Lo que sí apuntaría es que quizás parte de esta inversión que se hace en el sector primario habría que primarla en asegurarnos que las futuras generaciones, ¿no?, se puedan dedicar, ¿no?, se dedican a esta actividad, ¿no?, mediante, pues a lo mejor, planes de cultura rural, ¿no?, de algunas formas de transmitir estos conocimientos que han ido acumulando los ganaderos, los agricultores en todos estos años, con especial importancia de la mujer rural, ¿no?, sabemos el peso que ha tenido en la agricultura y la ganadería majorera, pues asegurarnos que ese conocimiento se pueda transmitir, ¿no? Creo que tiraríamos por ahí con estas subvenciones, ¿no?, una forma de lo que decía un poco Ilenia, de asegurar que la subvención sea un punto de partida
partida, un punto de iniciar una actividad que luego que por sí sola se alimente. Hombre, hay dos cosas. Ayer por la tarde he tenido ocasión de hablar yo con dos jóvenes ganaderas que son herederas de una ganadería, en La Montañeta, en Casillas del Ángel, y lo que me comentaban es que ellas, una de ellas tiene una carrera universitaria que nada tiene que ver, la otra trabajaban en otra cosa que tampoco tiene nada que ver con la ganadería. Su padre no puede seguir con ello y lo que hacen es hacerse cargo de la industria, darle su toque, incluso libran 2 veces en semana, tienen un mes de vacaciones, en fin, algo que era impensable, ¿no? Hace poco los ganaderos vivían 365 días del año y si era bisiesto 366 pegados a sus cabras. Ahora la cosa, pues la gente joven lo va viendo, pero sí que hablaban de dos cosas. Por un lado, verdad, que las subvenciones ellas no la utilizan como ingreso seguro, sino para innovar, cuando les llega es como un regalo del cielo, es decir, un añadido, pero ellas tienen su administración, su contabilidad con lo que producen, venden y demás, y sus gastos, pero sin contar con las subvenciones. Y por otro lado, hablaban de las dificultades a la hora de ampliar la granja, del tema del suelo. Ahí por lo que veo muchos jóvenes que quieren en ciertos municipios como en Antigua montar su granja y no pueden porque la legislación es como es. Ahí Narváez decía que los ayuntamientos tenían una labor importante. Quizás es un sector que ha vivido, se ha hablado mucho, ¿no? De gente que tenía cabras, no digo ahora, pero que las tenía, no sé en el presente, para cobrar la subvención por cabeza, como se pagaba antes. Las cosas ahora son más duras y más estrictas. Quizás ha sido un sector que se ha acostumbrado, o mal acostumbrado a vivir de las subvenciones. No, yo no diría mal acostumbrado, porque como tú dices, bueno, y comentamos todo, es una labor muy fuerte y muy laboriosa, tanto la ganadería como la agricultura, y bueno, hace falta ayuda. Yo me alegra de lo que estás comentando, que se vaya introduciendo gente joven y que lo vaya viendo como una actividad empresarial más, que bueno, esté dentro del sector primario, pero una actividad empresarial, y se lo planteen como ese concepto, ¿no? Sí, es verdad que hay sobrecostes que pueden tener este tipo de actividad en una isla como Fuerteventura, el tema de los piensos, los costes de importar ese tipo de actividad, bueno, los precios después de la venta de la leche, que quizás no compense, pero yo creo que se están dando pasos en solucionar ese tipo de cuestiones, y una de las principales que también apuntaba es el encorsetado que estaba la normativa urbanística y de planificación del territorio en cuanto al sector primario, que prácticamente no se tenía en cuenta. Todos pensábamos en temas turísticos, de desarrollo en las costas, y nos olvidábamos de la parte interior. Yo creo que la ley del suelo, muy criticada por algunos sectores, una de las cosas que facilita es precisamente esto en el sector primario, el que se pueda arreglar una granja, crear actividades anexas a esas actividades que tienen desarrollándose en esas explotaciones, y por tanto yo creo que quizás no con la rapidez que todos quisiéramos, pero estamos dando pasos en ir solucionando los problemas principales que tiene el sector primario. Yo creo que con respecto a las subvenciones, sí es cierto que hace tiempo, años, había esa cultura de que, bueno, subvenciones, ayuda, y a veces no se utilizaban realmente para ampliar la granja o para mejorar o para ayudar a mantener una ganadería, ¿no? Eso sí persistir, el Cabildo siempre se ha buscado con muchísimas subvenciones. Era un sector que muy afín, digamos, que parece que era propiedad de Coalición Canaria, que tenían que cuidarlo ese sector en base a todos los temas, ¿no? Y en esos tiempos, yo creo también que luego las normativas y todo ya iban causando el tema y ya no hay tanta posibilidad de darse ese tipo de engaño. Pero sí es cierto que en esos tiempos se daban muchas facilidades a los ganaderos, muchas cuestiones, que yo en parte también lo puedo entender en el sentido de que era un sector que todos apostaban porque no se muriese, ¿no? Y luego, también otras cosas que también a veces los políticos tenemos que ser serios a los ganaderos, a todo el mundo, pero los ganaderos expertos. Y la legislatura pasada, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, con el anterior presidente, prometieron muchísimo a los ganaderos que sus granjas iban a estar legalizadas, que no se preocuparan, que iban a estar legalizadas, y de esa promesa ha quedado prácticamente en nada. Ahora estamos a expensas de lo que la ley del suelo y demás cosas, pero, Rafael, es cierto, en La Palma se hizo un tema de él y rapidísimamente se realizaron un montón de viviendas. Fuerteventura se prometió, pero no se llegó a ejecutar tal como la promesa que había, y si no legalizaron muchísimas. Tiramos de hemeroteca y no se ajustó el tema. Hay otras que tienen complicaciones de temas de territorio, que es lo que estoy comentando, y que ahora precisamente la ley del suelo permite por otra cosa, también es una de las principales. Otra cuestión en contra también es que antes, hace muchísimos años, estábamos acostumbrados a convivir
dentro de un pueblo, una explotación ganadera, un ganadero y las viviendas y demás. Hoy en día ya pues hay una explotación ganadera cerca o a la distancia de unas viviendas y ya tienes la denuncia, ya tienes por ley, no puedes estar en esa zona por lo que sea, ¿no? Y antes era una cosa normal convivir dentro de un pueblo con los ganaderos. Hoy en día tienes que buscarle ubicaciones separadas, lejanas y demás, y eso también complica. Pero bueno, esperemos que con esta herramienta que es la ley del suelo, que por lo menos te da un camino para seguir, se agilice todo este tema y ellos puedan tener solucionado sobre todo este tema de la legalidad y lo que decían estas chicas de la ampliación de su explotación. Andrés, tampoco quiero que parezca que le quitamos la importancia, ¿no?, a la necesidad de invertir, ¿no?, necesidad de que las instituciones apuesten por un sector estratégico como es el sector primario, ¿no?, mediante inversión en modernización de instalaciones, ¿no?, que hagan pues estas tareas más atractivas para que la gente continúe en ellas, ¿no?, que sean más eficaces, más rentables. Pero además de invertir con dinero, con subvenciones, apuntaba el compañero Rafael una cosa muy interesante, que es la legislación, ¿no? Las instituciones también pues, establecen normativas que pueden beneficiar o no al desarrollo del sector primario. Y en este caso apuntaba la ley del suelo. Y la ley del suelo es la ley más nociva para el desarrollo del sector primario. La ley del suelo establece la posibilidad de usos diferentes a los suelos rústicos, usos más rentables, usos dirigidos a ocio, dirigidos al turismo. Entonces es abrir una puerta a quien tiene una explotación ganadera, es decir, su suelo puede ser también utilizado para un campo de golf, para un hotel, para un parque acuático, lo cual, al ser actividades no te has leído más la ley lucrativas, del suelo, sí, y precisamente no te has leído la ley del suelo. 131, no recuerdo el artículo de memoria, pero la posibilidad que abre a que los suelos rústicos, los suelos destinados a la agricultura, se utilicen para temas de ocio, abre una ventana en contra del desarrollo. Tiene que estar ligada a la explotación principal. Cualquier tipo de actividad tiene que estar ligada a la actividad principal. Si tú tienes una actividad ganadera y, por ejemplo, hoy la normativa no te permite ampliar, el caso que están planteando, pero existe una legislación sanitaria que te exige unos metros cuadrados por cada animal, eso ya lo permite la ley, antes no lo permitía. Si tú quieres poner una tienda al lado para vender los quesos que elaboras, la normativa no te lo permite, ahora te lo permite, porque está ligada a la actividad. Si tú quieres hacer un nuevo habitáculo para elaborar los quesos, sí te lo permite, pues está ligado a la actividad. Lo que no te va a permitir es un campo de golf, porque si te dedicas a las cabras, no te dedicas al golf. Se abre una puerta peligrosa. No, esa puerta, uno de los terrenos más pantanosos en los que se mete. Cuando quiera nos sentamos o traemos a conocedores de la ley, más expertos por supuesto que yo, y verás que eso no existe, no lo permite la ley, al contrario, lo tiene prohibido. Nada, ya como ya se ha comentado todo, sí recalcar un poco lo que decía Claudio, que es cierto que gracias a que con el tiempo ya lo que es las ayudas, sobre todo que vienen a través de la Unión Europea, está todo como más fiscalizado, ya todo eso se ha regulado, porque como todos sabemos, antiguamente había explotaciones ganaderas, pero no sacaban un litro de leche, pero vivían de eso. Vivían de eso, pero gracias a que ya a día de hoy en la actualidad se ven muchísimos menos casos, y lo bueno y la buena noticia es que realmente quien se quiera dedicar a esa explotación se va a dedicar porque le gusta y porque quiere hacer esa actividad económica. Ya no se sostiene en el tiempo que tú, como antes se hacía, tener un corral con cabras y que recibas una subvención, porque a día de hoy eso es un coste que todos no están dispuestos a asumir, está claro. Es un sector que necesita ayuda. Sí. Alguien me decía ayer, ¿verdad? Pero tú montas un negocio y no te ayudan. Bueno, pero es que el tema de agricultura primero es sano, bueno, y es una tradición, y es tan duro que si no tienes un empujoncito te dedicas a otra cosa. Porque... y lo que decías, las tradiciones debemos de mantenerlas, y para una de las fórmulas de sostenerlas es ayudando al sector. Y además, como decían ustedes antes, hay granjas ya que tienen sus placas solares, sí. Las ordeñadoras. Ayer me hablaban de una ¿qué? No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, a las cabras se le quitan los baifitos a la cabra y tienen una nodriza donde los comen los bichillos y no necesitan a la madre por el tema de la tuberculosis. En fin, que esto es un mundo... Ayer he aprendido mucho en esa granja, un mundo complicado, que además tiene ese problema de la enfermedad, que tienen que ir usando un terreno nuevo para dejar que el otro pase un año y limpiarlo para que no se contagien, en fin, que... Por eso es importante, aunque Claudio apuntaba que
que quizás esas ayudas no serían tan necesarias, todo este tipo de asociaciones que existen, los criadores de cabra, del tema de garantía sanitaria, porque precisamente son los que están investigando, los que están desarrollando para que después el ganadero pues vaya poniendo soluciones a enfermedades, sobre todo que tenía el sector. Y que cubren la necesidad básica al final, ¿no? El sector primario al final nos alimenta, nos da de comer. Leche, el queso, la carne. El sector servicios. Tanto hablamos el kilómetro cero, ¿no? Si sí, no pero hay muchas que nos dedicamos a cosas un poco más etéreas, abstractas, ¿no? El sector primario es algo que es una necesidad primordial por el que todos vamos a pasar. Y ahí se está yendo más allá y buscando nuevas vías de negocio. En Tenerife, por ejemplo, está muy de moda ahora cultivar maracuyá y hay una empresa que es la número 1 del mundo en esa materia, en ese producto, creo que allí le llaman parchita en Tenerife, y aquí pues hay un producto que se ha hecho de oro, nunca mejor dicho, porque le dicen que es el oro líquido, que es el aceite. Ayer se celebraba una jornada dedicada con la participación de 40 productores de aceite, un encuentro autonómico de productores de olivo en Casillas del Ángel se celebraba, en donde acudía también el consejero, que de ahí donde sacamos esta declaración, y lo que busca un poco el gobierno de Canarias es poner en excelencia este producto. Recordemos que la medalla de oro de ese producto lo tiene un aceite hecho un aceite majorero hecho en Fuerteventura, y que por lo tanto debemos de pensar en más allá, ¿no? Son personas que lo que hacen es buscar innovar, como estamos hablando, y buscar esos productos que hoy funcionan en el mercado y que se dan bien aquí. Estamos empezando con el tema del vino, estamos muy en pañales todavía, pero ya hay buenos vinos, incluso hay una denominación de origen en el norte, y el aceite de oliva, que es un magnífico producto, insisto, un aceite de Nicosquey, ¿puede ser? No, de Nicosquey no. El aceite de Luis, se me fue ahora es del sur, del municipio de Tuineje, es medalla de oro, dos medallas de oro ha conseguido el gobierno de Canarias, ¿no? O sea, hay que un poco incentivar y motivar a estas personas a que abran nuevas vías de negocio, ¿no, Rafael? No, sí, lo comentaba antes. Yo creo que el sector, y en eso yo creo que bueno, todos tenemos un granito de arena, me refiero a las instituciones, en cada vez traer expertos que vayan dando conocimientos al sector y, bueno, y apoyando iniciativas. Hace algunos años el tema del olivo pues no era una cosa que en Fuerteventura se estuviera desarrollando demasiado. En los últimos años pues muchísimas plantaciones se han producido y además están dando lugar a estas producciones con reconocimientos internacionales. Yo creo que ese es el camino unir los esfuerzos de los productores en este caso y de las instituciones apoyando pues a que esos productos tengan la posibilidad de producirse en nuestra isla y tener esos reconocimientos. Teguereid Discamanita es el aceite. El premiado, sí, efectivamente. Pues sí, yo creo que el camino además es la calidad, ¿no? El camino es tender hacia conseguir esa denominación de origen, como ya se hizo en el vino, porque calidad hay de sobra, ¿no? Hay unas producciones que están sorprendiendo en sitios de mucha solera, con mucho recorrido, por su calidad. En cantidad está claro que no se va a poder competir. Entonces, conseguir esa denominación de origen sería un paso de gigante, que quizás pueda ser parte importante el poder participar de los fondos POSEI, ¿no? El entrar en la financiación de esta forma pues sería también una forma de implementar y de complementar esta industria que ha crecido en los últimos 5 años, decía hoy prensa que más de un 200%, ¿no? Parece que está en un crecimiento claro y creo que desde las instituciones debería ser también una apuesta de continuidad para mantener esa marca de Fuerteventura pues, a unos niveles altísimos. Y a mí me sorprendía la cantidad que dice que en Fuerteventura al año se produce entre 6.000 y 10.000 litros de aceite, que la verdad que para tener poco tiempo, porque apenas 5 años, sorprende, pero para bien. Hay una asociación aquí en la isla de Fuerteventura que ayer también se hablaba en este encuentro, un encuentro regional, se hablaba de poder crear una federación a nivel Canarias donde pues entre todos los productores de aceite, sobre todo Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, que son los que más producen aceite en Canarias, poder hacer esa federación y trabajar entre ellos. Y ellos hablaban de la denominación de origen, que cada isla tuviera su propia denominación de origen, un valor añadido a nuestro aceite, porque sabemos que ese aceite, quien la ha probado, es buena, es un aceite buena, y si tuviéramos esa denominación, pues es un hándicap más
para esos productores. Efectivamente. Sí, yo creo que el tema del olivo se empezó a trabajar ya hace unos cuantos años, poquito a poco, gente que casi primero lo hacía más que con este objetivo de hacer negocio como hobby y demás, luego se implantó lo que es la almazara en la granja de Pozonero, que nos ayuda también para que luego pudiesen convertirla allí en aceite. Y yo creo que bueno, esto se ha demostrado que hay gente emprendedora y que Fuerteventura es una tierra que es apta para el cultivo del olivo, ¿no? Porque si no tuviésemos esas condiciones, entonces yo creo que se va a estar yendo por el buen camino en ese sentido. Incluso yo oí ayer también, hablando de esta asociación, quería entenderles que perseguían que fuese un cultivo totalmente ecológico a partir de ahora, es decir, sin ningún tipo de es hacia donde va esto. Pesticida y tal. Entonces, bueno, yo creo que están avanzando con miras de futuro y por lo tanto lo que es importante es seguir apoyando a este sector que está saliendo ahora, como es el olivo y para la fabricación del aceite, y esperemos en un futuro que esto realmente se convierta en una alternativa de negocio para los que lo deseen. Ahí decía un poco en broma, un poco en serio, Marcial Morales en la bienvenida a los productores. Esto se hace en Fuerteventura porque aquí tenemos el mejor aceite de Canarias, le duela a quien le duela, ¿no? Pero la verdad que también se agradece que el gobierno de Canarias se acuerde de Fuerteventura y que actos como este no se hagan siempre en las islas capitalinas. Es lo más fácil, lo más barato, ahí donde está el mayor número de productores, pero sin duda también tienen que moverse, conocer las otras realidades y, como decía Ilenia, son puntos en común, se conocen y pueden sacar de ahí muchas cosas interesantes, como esa propia federación, desde donde se puede trabajar en pro de un producto que estoy seguro que en unos años se va a posicionar, porque a mí me han regalado ahora un poco de aceite y está exquisita. Yo puedo decir lo mismo también. Yo puedo decir lo mismo. Exquisita, de casilla del Ángel la mía, exquisita. O sea, qué maravilla, Dios mío, pero qué cosa más buena, solo con pan. Muy buena. La verdad que sí. Bueno, cambiamos de asunto. Luego vamos a hablar otra vez de animalitos y esas cosas con los burros del sur, pero antes nos vamos a ir al aeropuerto, porque como saben, está en marcha el periodo de alegaciones de la declaración del aeropuerto de Fuerteventura como área sensible, para lo que va a permitir que todos los taxis de la isla, en ciertos días y en ciertas horas, puedan acudir al aeropuerto a atender a los pasajeros y de que esa forma no se formen colas ni haya enfados ni mala imagen, ¿no? Bueno, pues Nueva Canarias ha presentado alegaciones. En este caso, lo que le preocupa a Nueva Canarias, y hoy no está Alejandro Jorge porque tenía otro compromiso, es que no se queden desabastecidos los municipios. Es decir, que si los martes pueden ir los taxis de toda Fuerteventura al aeropuerto, pues que un cliente de Morjable o de Corralejo no se vea que no hay un taxi libre para moverse, bien sea en el municipio o incluso para venir al aeropuerto. Rafael, esto es algo que estaba contemplado, ¿no?, cuando se elabora este reglamento. Sí, vamos a ver, yo creo que ha surgido una pequeña polémica, ¿no? Una polémica que el otro día tuvimos una reunión, un debate o una tertulia en un medio de comunicación donde estaban también representantes del sector del taxi, y yo creo que aclararon cosas que en principio no las entendían así. Por un lado, el objetivo de esta ordenanza es solucionar un problema que a ninguno de los que vivimos en Fuerteventura se le escapa, y muchísimo menos a quienes vienen a visitarnos algunos días a la semana desde el extranjero, que es que se forman colas numerosas en el aeropuerto de personas esperando por un taxi, y lógicamente cuando vienen de vacaciones lo menos que quieren es perder sus primeras horas esperando un vehículo, y por tanto lo que se trata es de solucionar esa situación. Una de las fórmulas que hay para solucionarlo es, desde el Cabildo, impulsar una ordenanza que permita declarar esa zona como sensible y, por tanto, una situación que recoge el reglamento o las competencias del taxi, que solo puedes recoger usuarios en tu municipio, pues eso se pueda trasladar, en este caso, al área sensible, y cualquier vehículo de la isla, en este caso del taxi, pueda recoger a cualquier turista o cualquier persona que esté haciendo cola. Esa es la solución que se quiere con esto. Y no es una solución que se imponga de forma definitiva en el tiempo. Es una solución que está para solucionar, como digo, este problema. Después entra otra cuestión, que una serie de profesionales del taxi que se ven afectados, sobre todo los asalariados, porque eso entienden que va a implicar que no se creen más licencias, en este caso en el municipio de Puerto Rosario, porque como esa demanda va a estar cubierta, pues no se van a crear más licencias.
Y yo le decía, en este caso a algunos de los representantes, que yo creo que esta situación que estamos poniendo sobre la mesa lo que va a hacer es favorecerlo, porque dentro de, bueno, quedan unos cuantos meses, final de este año se acaba el plan estratégico de movilidad y transporte de la isla y hay que hacer un nuevo estudio, reglamento de las necesidades de la isla. Y obviamente las necesidades que tenemos hoy no tienen nada que ver con las que teníamos hace 4 años. Hay mucha más gente, más turistas, más servicios, etc. Eso no quiere decir que esto se vaya a producir el resto de la vida, porque también es verdad que estamos pasando una situación coyuntural de un elevado turismo, porque hay otras situaciones complicadas en otros territorios y no estamos beneficiando, por lo que sea. Entonces, lo que hay que hacer es un estudio y que determine el número de licencias. Y en el caso de Puerto Rosario, decía yo, a esos que creen que no se van a poner más licencias, es todo lo contrario. Yo creo que si se ha tenido que acudir a una situación de estas para pedir la ayuda, entre comillas, de los taxis de otros municipios, es porque aquí sí se necesitan licencias. Es una justificación más para demandar la licencia. Pero, insisto, yo creo que son 2 cosas distintas. Una cosa es el problema que se quiere solucionar y estamos en un periodo de alegación donde se pueden poner, como parece ser que hay en Nueva Canarias, aquellas propuestas que se entiendan, ya las estudiarán los técnicos y valorarán si van a ayudar a solucionar el problema o van a crear más problemas, pero estamos en ese periodo y en ningún momento, porque también se ponía sobre la mesa situaciones, no sé, puntuales, se está hablando de desabastecer los territorios. Es decir, en primer lugar, no están obligados los taxis a venir al aeropuerto de ningún municipio. Lo que sí les permite es que si vienen, en lugar de irse vacío, pues coger y ponerse en la cola. Tiene la posibilidad, digamos. Ponerse en la cola para coger taxistas. Pero es que además te vas a poner en una cola que es continua. No es decir que yo me pongo aquí para esperar a un turista que vaya a mi municipio. Es que a lo mejor vienes de Pájara y coges un viaje para venir a Puerto Rosario, a 3 kilómetros. No sé si te compensa. Entonces, yo entiendo que por lógica, si yo vengo de Pájara y veo que hay, no sé, 6 o 7 vehículos delante mío, pues mira, yo me voy para Pájara y no me voy a esperar aquí, porque me arriesgo a estar 1 hora a lo mejor esperando y encima me tengo que ir a puerto. Entonces, yo creo que eso lo va a regular y en todo caso, en función del funcionamiento se podrá tomar medidas, porque existe un órgano de seguimiento de esa actuación, de esa ordenanza, donde están representantes del taxi, están representantes del ayuntamiento, del aeropuerto y del cabildo. Y que no es para siempre, obviamente. Sino que en cualquier momento se puede anular la... Sí, yo creo que es un debate, ya lo tuvimos. Este debate se empezó hace más de 1 año ya, se quedó parado con la nacionalidad y se ha vuelto a traer ahora al Pleno del Cabildo, donde nosotros dimos el apoyo a este primer paso para aprobar inicialmente el borrador, porque le preguntamos al consejero en 2 ocasiones, el consejero de Transporte, si había unanimidad en el sector y nos contestó que sí. Por lo tanto, nosotros, si el sector lo ve bien y hay conformidad por su parte, bien. Lo que dice Nueva Canarias, bueno, yo creo que decir que no quiere que se desabastezca, eso es lo que queremos todos. Eso es una, yo creo que eso no es una alegación, eso es lógico, no vamos a hacer un servicio para abastecer otro, ¿no? Pero hay un problema en el aeropuerto y hay que solucionarlo. Ahora el sector tiene que ver cómo encaja la realización del servicio. Si cuando vienen, pues, como decía Páez, cargan para otro municipio o cargan para su municipio, es decir, ellos son los que tienen que regular. Y aparte, no es definitivo y solamente es, por lo que decía el planteamiento inicial, es lunes y sábado. Si mal no recuerdo, el planteamiento es lunes y sábado. Por lo tanto, yo creo que hay que enfocar un problema. Luego, otra cuestión viene ya con el tema de, dentro del sector, pues el dueño y el asalariado, ¿no? Yo le decía incluso en la tertulia que participé con Rafael, algún asalariado, que bueno, que principalmente es el dueño el que tiene que ver el tema, porque al final es su coche. El asalariado, el dueño, si hay movimiento, tendrá 2 asalariados. Si hay poco, quitará 1. Y si hay muy poco, pues quitará los 2 y se pondrá él, y en vez de 10 horas echará 14 horas. Eso depende de la opción. Ahora, como decía Rafael, estamos muy bien turísticamente y seguramente que el nuevo estudio determine que habrá falta más licencias de tránsito, sobre todo en Puerto Rosario, en otros municipios a lo mejor no. Es un tema complicado también el de otorgar más licencias, porque nos vivimos el turismo, igual estamos en un pico muy bueno y de repente nos bajamos y no es rentable el taxi que tiene o lo que has invertido en el taxi. Por lo tanto, es un estudio que hay que hacerlo muy consensuado y no tomar decisiones que en el futuro nos puedan perjudicar. Pero con respecto a lo que hablamos del área sensible, yo estoy totalmente de acuerdo que hay un problema en el aeropuerto muchas veces, que tenemos que dar otra imagen, y lo que tiene el sector con los ayuntamientos y demás es buscar la fórmula, que seguro que nos entenderemos para buscarla, para que se garantice esas horas punta del aeropuerto, que haya taxis disponibles y cada vez también quede abastecido cada municipio, ¿no? Sí, y además vamos a ver, tenemos claro que la declaración del área sensible del aeropuerto es para solventar un problema
que estamos teniendo en el aeropuerto, sobre todo los días más fuertes que son los lunes y sábados, que es cuando más turismo llega, que al final es nuestra imagen la que se está viendo repercutida. Perdón, Ilenia, y aparte de eso... una cosa, porque nos puede pasar una cuestión que no lleguemos a poner de acuerdo para la área sensible, y los turoperadores, otra gente, busquen una solución alternativa, y ese cliente que tienes tú que llevar en taxi a tu municipio, para la vuelta tampoco lo vas a traer porque ya le han buscado una solución alternativa. Exacto. Ojo con ese dato también, que si los turoperadores para decir, oye, pues si esto sigue así, yo busco una solución alternativa, y vas a tener ni el viaje de ida, ni luego el viaje de vuelta para volver tampoco. Que tenemos que pensar también en esa situación. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Claudio. Y hay que pensar en algo, vamos a ver, que era lo que exponíamos aquel día que tuvimos la tertulia, que yo decía, un taxi que venga del sur y deje a unos clientes, ¿por qué se tiene que ir vacío? A lo mejor, si hay turistas allí, clientes que también van para el mismo lugar, ¿por qué se tiene que ir ese taxista vacío? Puede irse, recoger los clientes. Lo que yo no le veo mucho sentido y no creo que llegue a ocurrir, aunque nunca se sabe, es que un lugar, un municipio quede desabastecido porque todos vayan al aeropuerto, porque antes el consejero Páez tenía la razón, dijo una cosa importante, es decir, no creo que un taxista, vamos a poner el ejemplo de Tuineje, venga al aeropuerto, esté 1 hora, 2 horas de espera para a lo mejor hacer un viaje de aquí a Puerto, que lo tiene al lado. Es decir, lo que se entiende es primero que vendrán, lo más probable es que vendrán en las horas puntas, que son los lunes y sábados a partir de las 5 de la tarde, que es cuando se forman las grandes colas, vendrán ahí, pero no creo que estén todo el día y mucho menos que quede un municipio desabastecido. Pero también hay que decir, no está mal que se pueda añadir eso para que lo tengan en cuenta. Al fin y al cabo, quien se organiza son las cooperativas, claro, ¿no? Quien organiza todo son las cooperativas, y ahí sí que habría que tener. Quizás, como dice Rafael, esto se va a autorregular solo, sí, ¿no? Cuando empiece a funcionar, sí, se verá un poco por dónde va. Quizás, sí, es verdad que estamos ante un problema, que hay que poner soluciones, ¿no? El desabastecimiento en el aeropuerto es una realidad, pero lo que creo es que mediante el establecimiento de esta área sensible, ahora mismo no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si se va a solucionar el problema o no, y no lo sabemos porque esta declaración se basa en un estudio obsoleto, basado en poblaciones lejanas que ya hemos comentado, en un estudio muy poco comparable a la situación de Fuerteventura, y es una pena porque tenemos la opción este año, tenemos que hacer el Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible, en el cual se podía estudiar cuáles serían las consecuencias de implementar esta área sensible, que me parece una medida interesante, pero creo que debería ser este Plan Insular a lo mejor el que estudiara si hace falta crear nuevas licencias o no, si hace falta... ¿qué pasaría si en realidad se verían desabastecidos de determinados municipios mediante esta medida? Porque hay municipios que ya están desabastecidos de taxis a día de hoy. Entonces, no sabemos cómo va a afectar esta nueva medida. Pues a mí yo defendía el esperar este plan insular, todo lo contrario, es acelerar este plan insular, que lo tenemos que aprobar este año, pues hacerlo de una forma conjunta y solucionar dos problemas en uno, sin hacerlo un poco las cosas, no digo a lo loco, pero quizás poner los bueyes antes del carro. Pero date cuenta que la declaración de área sensible es una solución inmediata, bueno, que tampoco es inmediata porque lleva un plazo pero de la ordenanza, tiene un plazo de publicación y demás. Sí, pero date cuenta que ahora mismo tenemos un problema y ese problema tenemos que solucionarlo. Pero bien, ¿no? Vamos a solucionarlo bien. Y hay otra cosa importante, la declaración de área sensible no es definitiva. Es decir, no, declaración de área sensible, exactamente, no es definitiva. Estaría bueno, es como lo que no sirve para los taxistas, coño, estaría bueno, claro, lo que nos faltaba, ¿no? Y a lo mejor se habría que tender en este plan insular global, algo que apuntabas tú muy interesante, es quizás la liberalización de los territorios de una forma más completa, ¿no? Hasta por criterios ecológicos, ¿no? Lo de que venga un taxi y marche vacío, mientras otro taxi va, pues creo que eso sí es un proceso ambicioso, por supuesto, y complicado, pero sí se podría estudiar. Eso poco menos que liberalizar el taxi. O sea, una de las cuestiones por las que se es bastante celoso en el tema de estas infraestructuras en algunos municipios es porque te garantiza que un taxi de puerto puede ir a Morro. Si tú los viajes a Morro los das siempre los de Pájara, pues obviamente le quitas un volumen de negocio muy, muy importante. Pero en cuanto a lo que estás planteando, yo estoy en lo que dice Ilenia. Hay una solución. A mí, yo no sé si el estudio que se hizo para establecer esta ordenanza es bueno, malo, menos malo. Todos los estudios tienen sus perspectivas. Yo lo que creo que a nadie se le escape que hay un problema. Y para eso no hace falta hacer muchos estudios.
con ir al aeropuerto y ver las colas que se forman, ya se sabe que se necesita solucionar un problema. Y el problema, o podemos solucionarlo de forma rápida a través de una herramienta que en este caso tiene el Cabildo y que no hace de forma unilateral, sino que lo hace con todos los representantes del sector, con todas las cooperativas del sector y con el municipio afectado, que es Puerto Rosario. Esa es una opción. Y otra opción, pues elaborar un plan que tendremos que aprobar, que tendremos que trasladar después, si así lo decide ese plan, el crecimiento de licencias a los ayuntamientos para que establezcan las ordenanzas que implican el poder poner en marcha esas licencias, que se otorguen esas licencias. O sea, al final que estamos 2 años, un año para solucionar el problema. No hace falta esos trámites. Una cosa, no, que no. Primero, no tiene que ver, puedes indicar unos criterios que recomiendas la ampliación de licencias, pero no esperas a que se amplíen esas licencias para aprobar el plan. El plan establece unas directrices, unos criterios. Yo he estado en un municipio y sé lo que son los expedientes, ¿no? Y en el taxi se han ampliado varias veces estando yo en el grupo de gobierno. Primero tienes que elaborar un plan. Sí. El plan es el que te determina el número de licencias por municipio que se entiende que darían solución estructural al problema. Después eso tiene que aprobarse en cada ordenanza municipal y sacar la propuesta para que se presenten los que quieren licitar a licencia. Eso no se hace en 6 meses. Pero no depende el plan insular de la aprobación de ese municipal. Bueno, no sé, eso es un error administrativo. Pero no tiene que aprobar el plan para saber el número de licencias que puede sacar el ayuntamiento. Claro. Y ya está, una vez aprobado el plan ya sabemos si el área sensible podría ser perjudicial o no. Pero no una solución inmediata, que es lo que necesitamos. Lo que estoy diciendo que primero lo normal es solucionar el problema, que es lo que está pasando en el aeropuerto, con una herramienta que no es definitiva en el tiempo, y si dentro de 6 meses, 10 meses, 11 meses se termina el plan y se saca la licencia de forma urgente, pues si ya no hace falta se quita. No pasa nada. Lo que está claro es que el plan, donde más va a incidir, donde más va a afectar o hay una necesidad es en Puerto Rosario, porque ahora el resto del municipio, bueno, pues sí que sí, amplía 1, 2 licencias, más o menos está regulado. En Puerto Rosario que no está teniendo problemas del aeropuerto, es decir, si el plan otorga a Puerto Rosario 15 licencias más, pues se eliminará el área sensible. No es solo para 2 días, 15 licencias. No, pero vamos a ver, es que el aeropuerto... Para afectar un tema, porque yo estoy convencido desde que se solucione el problema del aeropuerto, si se da más licencia a Puerto Rosario, por ejemplo, pues el área sensible ya se dejará yo creo que es un poquito más estructural el tema. Vamos a ver, el problema está dándose ahora mismo en el aeropuerto porque es donde se forman las colas, es donde está la situación. Pero esos turistas van a algún lado. Esos turistas se van a Pájara y muchos de esos turistas quieren volver de Pájara al aeropuerto en taxi. Entonces el estudio no va a ser lo que hacen falta en el aeropuerto, sino lo que hace falta en la isla, para poder traer a esos turistas de Pájara para arriba o de Antigua hacia arriba. Tú hablas con los sectores, yo creo que al final se establecerá... Y te lo dicen, el sector tampoco cree que está pasando su mejor momento en los municipios turísticos. Tú hablas con el municipio de Oliva y el taxista te dice que no están en su mejor momento, a pesar de cómo estamos, no están en su mejor momento, por muchas circunstancias, porque hay mucho intrusismo, no todo el mundo coge taxi, es decir, muchas cosas. Es decir, ellos, ahora tú si le planteas, por ejemplo, a Oliva, que es lo que yo conozco, más licencias, pues seguramente te van a decir que no, porque no está el sector tal. ¿Dónde está el problema? Principalmente en Puerto del Rosario, que es el que tiene que atender el aeropuerto de siempre y no tiene taxi suficiente para atender el aeropuerto. Bueno, y por eso yo no quiero perder la oportunidad de meter un poco caña a Claudio, ya que lo tengo ya aquí, que no siempre lo tengo. Es algo que apuntaba antes que me puso un poco los pelos de punta, y es el que el sector hay que hablar con los propietarios, ¿no? Que los asalariados... Bueno, no. Pero creo que el sector hay que escuchar a las dos partes, y es algo que no se ha hecho en la elaboración de este plan. No, yo digo principalmente porque te lo no solo la patronal. Porque no, pero no es la patronal, sino por ejemplo, el taxista, el dueño, tiene asalariados porque prefiere mejor. Pero si la cosa va mal, no tendrá ninguno. Pero con el conocimiento del sector, de la actividad, de las necesidades, hay que englobar. Yo no sé cómo está trabajando la cooperativa, si están, supongo que estarán con todos. Porque los asalariados son muy importantes porque serán futuros taxistas seguramente, porque luego, sobre todo no sé en otros sitios, pero son los que preferencia tienen luego para optar a una licencia, los asalariados. Parte importante son. Pues a ver qué pasa con este área sensible y a partir de ahí se soluciona el tema de las licencias. Vamos a cambiar de asunto y vamos a ver unas imágenes de burros. Ya las vimos en este programa. Vamos a ver los burros sueltos. No, esa no, Rafael. Son estas imágenes, las de los burros de Solana Matorral, los burros salvajes, el típico burro majorero, como saben, en la zona del sur, que campa a sus anchas por las zonas turísticas, por el faro, por la playa, por la avenida del Saladar, que come de la basura y que hay movimientos ecologistas, animalistas, que estaban pidiendo una solución
a estos animales, que no se podía mantener la situación que se estaba dando. Recordemos que este verano se atropellaba a una burra, una chica tenía un accidente que además estaba preñada, en fin, la burra. En definitiva, una controversia que siempre se ha dado y una polémica en torno a estos animales, y por fin el Ayuntamiento de Pájara, el Cabildo, la Asociación del Burro Majorero y el Zooparque de la Lajita se han puesto de acuerdo, y lo que han hecho es, de momento, coger a 5 burros, ahí los tienen, estos son los 5 primeros burros y burras que están en Pozo Negro. Los han capturado, vamos a llamarlo así, y ahí los van a someter a un tratamiento veterinario, los van a castrar, algunos de ellos a esterilizar, porque se están cruzando las familias. Ahí vemos cómo tienen que ser las pezuñas, se les va a poner de las pezuñas, se van a vacunar, se van a hacer su cartilla a nombre del Ayuntamiento de Pájara, y una vez estén en orden, en regla estos 5, se van a llevar a un terreno vallado para intentar acotarles un espacio, va a ser amplio, en su zona, pero que no bajen a la zona turística y evitar la polémica. Vamos a escuchar, antes de hablar de este tema, al presidente de la Asociación del Burro Majorero, que es también concejal en Antigua, Matías Peña. Hemos decidido traer los burros hasta aquí, hasta la granja del Cabildo, donde la asociación pues va a coger y desparasitar estos burros, identificarlos, porque ninguno está identificado, y cortarles las pezuñas, como ves tienen las pezuñas pues grandes, y capar los burros machos. Desde ahí, cuando ya los burros estén en condiciones, pues volverán otra vez al Barranco Los Canarios, donde se dotarán a un sitio que se pondrá para ellos, se condicionará y se pondrán los burros pues de vuelta otra vez para allá, para evitar el problema que ha habido hasta ahora. Ahí se les dará de comer y agua y se tendrán atendidos. Habrá personal ya que se encargará de eso. Andrés, la solución para los burros de Jandía, porque madre mía, la polémica, cada vez que sale esta noticia en redes sociales se monta se ha hablado mucho, y es verdad que hacía falta tomar medidas, ¿no? La situación era insostenible, con grandes malformaciones, tenía muchos de ellos, comían muy mal, ¿no? Se comían de la basura, era un riesgo también para la seguridad vial, ¿no? Y la seguridad propia de los burros, y es verdad que hacía falta tomar unas medidas, ¿no? Lo que tampoco queda muy claro es cómo va a ser a futuro, ¿no? Parece que un espacio acotado, limitado. Bueno, no sé, habría que intentar, por encima de todo, también garantizar el bienestar animal, ¿no? Bueno, garantizar el bienestar de esta especie, que pueda vivir quizás en un régimen de semi-libertad, ¿vale? Que no queden confinados en una pequeña cuadra, sino que formen parte de lo que es la riqueza del sur de Fuerteventura, ¿no? Esos burros que en condiciones ideales, ¿no? Con atención veterinaria, por supuesto, pero que conserven esa libertad, ¿no? bien llevada. Es la idea, ¿no? De devolverlo después a Solana al Matorral, que es su entorno, pero sí, en un espacio acotado, que no estén a sus anchas. Bueno, yo creo que ha tardado tiempo el Cabildo y el Ayuntamiento de Pájara en darse cuenta que podían buscar una solución a todo este tema, ¿no? Si repasamos hemeroteca en los plenos, bueno, el grupo gobierno del Cabildo decía que ellos no tenían esa competencia, que era del Ayuntamiento de Pájara. Digo, pónganse de acuerdo, que el gobierno es lo mismo en Pájara que aquí. Incluso nosotros hacían un poco hasta, digamos, sí, como de burla, cuando pusimos los presupuestos del Cabildo, una enmienda de 10.000 euros para solucionar este tema. Decía, mira, pues mira que se preocupan de 10.000 euros para los burros. Pues mira, esta es la solución que podía haber dado, pero no ahora, hace muchísimo tiempo, ¿no? Y por lo tanto el Cabildo sí que tiene alguna competencia, porque tiene una granja que tiene posibilidades, que los puede tener ahí, que los trata, de acuerdo que perfecto convenio con una empresa privada, y el Ayuntamiento luego que busca un terreno, que yo supongo que será más amplio, no en Solana, como se decía, por lo que comentaba Matías, era el Barranco Los Canarios. Barranco Los Canarios, ¿dónde está? Lo que decía, y bueno, yo creo que es lo que había que haber hecho, pero no ahora, sino hace muchísimo tiempo, no estamos hablando de nada, y luego, pues, en un sitio grande, cercado, porque es un peligro tenerlos como estaban y donde estaban acercando, y lo que estaban, como decía Andrés, comiendo y demás. Por lo tanto, yo creo que es tan fácil la solución que se tenía, pero bueno, el Cabildo y el Ayuntamiento de Pájara, que si competencia tuya, que si tú, que si para acá, para allá, pues ha pasado todo este tiempo, ¿no? Pues me alegro por lo menos haya buscado la solución y nos hayan hecho un poco de caso en las reivindicaciones que le hacíamos al Cabildo en este sentido. Sí, la verdad que era una medida necesaria que los burros ahora estén en Pozo Negro para desparasitarlos, sanearlos y demás. Y sobre todo importante tenerlos en un lugar que estén cuidados y en una zona acotada. Es verdad que donde están ahora en Pozo Negro va a ser de forma provisional, sí, y ya después que si se lleva al Barranco Los Canarios, que ellos puedan estar en un lugar de semilibertad, pero que ellos puedan sentirse libres, ¿no?
Yo creo que sí, porque aparte que era necesario también, ya no solo por la salud de esos animales, sino también por la nuestra, por la seguridad vial, los accidentes que producían, porque muchas veces y yo que vivo abajo en Morrojable, ibas por la carretera y se te metían los burros en medio, claro, y tenías que frenar de repente, y ya no es porque tú tuviese que tener cuidado, sino también cuidado con el que te viene detrás, que te podía dar un golpe, incluso el accidente que antes comentaba que ocurrió. Entonces yo creo que sí, que gracias a que ya se están tomando las medidas. Rafael. Con este tema hay muchas reacciones y muchas opiniones, pero y al final algunas veces tocamos con la parte legal, que al final es lo que permite organizarnos y buscar soluciones. Hay quienes están en la tesitura de que, bueno, estos animales siempre han estado libres y deben seguir libres. Obviamente cuando viven en esa situación asilvestrados, pues es muy difícil controlarlo, el tema sanitario, el tema del cuidado, y como son animales y tienen sus necesidades también, pues acuden a donde hay comida y, bueno, y algunas veces, pues, a los que a algunos les parece que es un atractivo turístico, puede ser también una situación de perjuicio, incluso de riesgo, como se ha apuntado. Y por tanto, lo que había que buscar es una solución que, bueno, insisto, choca con normativas. Al final las competencias son municipales, porque quien tiene las competencias en el tema del control animal, y actuar por el Cabildo de forma unilateral es complicado, porque asume después unas responsabilidades que no tiene. Pero yo creo que al final se ha logrado esta solución que al final puede ser la más viable, ¿no? Lo principal es el cuidado de estos animales. Van a estar en un sitio donde están en principio controlados por técnicos veterinarios y conocedores del desarrollo de estos animales, y por tanto estarán cuidados. Esa medida se va a ir repitiendo con el resto de burros, y luego se soltarán una zona que va a estar acotada, por tanto se va a permitir la visita de los turistas. Sigue siendo un atractivo turístico, van a estar en el entorno donde se han criado estos animales, pero va a permitir ese acotamiento, y el que tengan una zona controlada de alimentación, pues también hacer el seguimiento posterior de temas de veterinarios y tal. Nosotros, comida, agua y servicio sanitario, que es lo importante. Hay quien dice que lo que hay que hacer es que ellos estaban primero que los hoteles, que los coches tienen que ir despacio, en fin, hay la polémica que se suscita, pero desde luego una solución había que buscar. No ha sido fácil. Además, las cartillas irán a nombre del Ayuntamiento de Pájara, porque los burros están allí y son del municipio de Pájara, y será quien tenga que asumir, con la ayuda del Cabildo y de la asociación y del Zooparque, este tema. Bueno, últimos minutos para hablar de cultura. Hoy se presentaba este mediodía el cartel de Fuerteventura Música. Madre mía, otra vez Fuerteventura Música. Será los días 6 y 7 de julio, y ahí están viendo el cartel. Un cartel que, para los que no somos muy eruditos en esta de la música, nos puede resultar algo con nombres que no conocemos, vamos, que no viene Manolo Escobar, ni, bueno, los Escobar están muertos. Puede ser difícil que venga. Bueno, no viene Julio Iglesias, pero bueno, vienen grupos como, a ver si yo digo alguno bien, Mojo, Alexis Co, De Pedro, Puerto Candelaria, The Original Wailers, Chocolate Sexy, que sí son de aquí de Fuerteventura, Nelly Dakar, de Tuanguero, Jungle by Night y Yusu Endur. Son los grupos que aparecen en el grupo. Y Andrés, que es más de música alternativa, pues no esto de poder, pensemos cómo son. Me acabo de dar cuenta, Yusu Endur es este hombre que hizo una canción con Nina Cherry hace años, muy famosa. 7 Seconds. Sí, o sea, que no era época de Julio Iglesias, pero con otro tío. Pero está vivo, al menos, ¿no? No es como tu ejemplo. No, y los Wailers serán los que acompañaban a Bob Marley, sí, ¿no? Parece que tiene buena pinta. The Original Wailers, si son los grupos fuertes, son The Original Wailers viernes y Yusu Endur, y no decías que De Pedro también. Y De Pedro, la música alternativa es muy bien considerada. Sí. Chocolate Sexy son los mejores del cartel, claramente. Súper simpática, es más divertido con el amigo Álvaro. Yo creo, igual que tú, yo no conozco demasiado los grupos que están aquí. Lo que sí me sorprende esta vez, y no se me cae anillo felicitar al consejero Juan Jiménez, porque yo creo que es la primera vez de todos los Fuerteventura Música que se presenta el cartel con tanto tiempo de antelación. Lo mismo que otra vez hemos criticado, otra cosa acaso, se lo tengo que felicitar. Casi 4 meses antes. Porque, bueno, había veces había veces que estábamos a 15 días y todavía no se sabía el cartel, y no te cuento nada ya, ni el Woman, ni el ¿cómo se llama ahora?
Mar abierto. El mar abierto, que llega y algunos presentan la noche anterior los grupos que van a estar. Por eso felicito al consejero por haber presentado el cartel con tanto tiempo, porque así le da tiempo a la gente que viene muchísimo a otras islas de organizarse y de prepararse y demás y saber lo que tiene. Y lo único que me da la duda, que he oído algunos comentarios, sobre todo en redes sociales y demás, de problemática con los terrenos donde se celebra el Fuerteventura. Todos los años igual. Todos los años con los dueños, que este año no iban a permitir el tema. No sé hasta qué punto es real, pero bueno, puede ser un inconveniente. Pero en definitiva, yo como digo, pues felicitar al consejero por sacar el cartel con tanto tiempo de antelación, que yo creo que es la primera vez que se ha hecho en todos los años que lleva Fuerteventura Música. Sobre todo porque esto va a posibilitar, que es un poco lo que siempre reivindicamos, que actos como este, que tienen su coste y se monta una infraestructura fuerte, se facilite la venida de personas de otras islas, que ya sabiendo el cartel, las fechas exactas, 6 y 7 de julio, uno se puede organizar su fin de semana en el Cotillo, a quien le guste este tipo de música, a quien le gusta acampar, hay zona de acampada, en fin, las cosas de todos los años, y que este evento sea también una fuente de ingresos no solo por los que vivimos aquí, sino los que vengan de fuera, ¿no? Sí, sí, incluso cada año este festival pues es un éxito. Yo creo que, como comentabas, ¿no?, haciéndolo con un tiempo de antelación y que personas de otras islas puedan moverse y venir, pues importante para que la economía se diversifique. Rafael. Pues tú tampoco conoces ninguno. Yo la verdad, Yo la verdad que no. En el tapete estaba Andrés no saca ventaja. No, si son los de Bob Marley por ahí, sí. Hasta ahí llego yo. Hasta ahí sí llego yo. Pero no, independientemente de, bueno, que al final este tipo de festival, de eventos, tiene un público determinado, gente joven y por supuesto yo creo que gente. Que mucha gente esté diciendo los carcamales, estos no saben de qué va esto. Porque seguramente serán punteros, porque obviamente cuando se propone este tipo de músicos y de grupos, pues será porque va a tener una aceptación. No me cabe duda, porque los técnicos están para eso. Pero por el otro lado, por el tema de lo que dice Claudio de la anticipación, nos vamos a tener que acostumbrar a todo este tipo de cosas. Ya la administración está cambiando, ¿no? La ley de contrato ya te exige primero organizarte, después hacer el procedimiento. Entonces, ya antes hacíamos las cosas un poquito a última hora. A ver, es bueno también a última hora porque consigue ofertas y situaciones que pueden ser ventajosas para la administración, pero ahora pues ya tienes que hacerlo con la antelación y por tanto tenemos que acostumbrarnos a que todo esté organizado previamente y con el tiempo suficiente. La ley que sacó el PP está bien. Favorece para esto. Sí, la ley no está, el problema no es la ley, el problema es los medios para aplicarla. La ley no la sacó el PP, la ley la sacó Europa y está penalizando con multas al PP porque no la cumple. Así va. Bueno, pues Es un decreto. 6 y 7 de julio, Fuerteventura Música, el cartel, como decía Claudio, con 4 meses, esto es una gran novedad. Nos tenemos que acostumbrar, pero también, insisto, hay que sacarle rendimiento turístico a este tipo de eventos. Cuestan mucho económicamente y estructuralmente y hay que aprovecharlo. Bueno, nos vamos a ir con una exposición. Déjame un minuto, Claudio, no te me vayas, yo sé que tienes que ir a Madrid. Hoy nos hizo el hueco Claudio aquí, pero se tiene que ir a Madrid a su función de senador. Nos vamos a ir con una exposición que precisamente se está celebrando también en la Casa de los Coroneles, que se llama La Chica y la Pistola. Y es una exposición que lo que intenta es destacar los méritos arquitectónicos del edificio, de este edificio histórico que además se ha hablado mucho en los últimos días y semanas de su estado de abandono, del expolio de la zona y demás, y también se justifica su ubicación en el paisaje, además de crear una comunidad artística a juicio de su comisaria. Bueno, pues esta exposición la van a poder visitar en la Casa de los Coroneles. Ahí están viendo algunas de las imágenes de La Chica y la Pistola, una producción de la Raster Gallery y la Fundación Racing Pamoja. O sea que una nueva forma de ver cultura en un entorno precioso como es la Casa de los Coroneles, que sin duda es un edificio histórico y muy bonito, que quizás hay que sacarle más rendimiento y aprovecharlo más. Muchas veces se acercan los turistas allí, está cerrado, en fin, el entorno está solitario en medio del municipio de La Oliva y, como digo, es una buena forma de acercarse al edificio y ver arte y cultura. Claudio, Andrés, Ilenia y Rafael, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. A ustedes les dejo ya con Rosy, que hoy va a hablarnos del carnaval del Día de Tetir. Es el sábado, todavía queda carnaval, ¿eh? Y hoy toca Lucha Canaria y muchas más cosas que ver aquí en Línea de Televisión. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Mañana, tertulia de actualidad. Descansen y hasta entonces. Buenas noches.